¿Hay alguien aquí que le gusten los regalos? ¿A cuántos le gustan los regalos? A ver. Hay regalos y hay regalos, ¿cierto? Y hay un regalo que Dios nos prometió. Mira, dice Hechos, antes de continuar, vamos a leer Hechos 1:4, dice, una vez mientras comía con ellos, ¿quién comía? Jesús. ¿Y quiénes eran ellos? Los discípulos. Les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Repite conmigo, el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has prometido un regalo, Señor. Y nosotros estamos hoy con nuestro corazón abierto para recibirlo, Señor. Grandes promesas, grandes cosas, Señor, quieres hacer con nosotros en este día de hoy. ¿Por qué no le dices al Señor, mi corazón está hoy abierto para recibir el mensaje? Mis manos, Señor, están en posición, Señor, de recibir lo que tú quieres darnos hoy. Esa llenura, ese poder, ese regalo, Señor, que nos quieres dar. En el nombre de Jesús. Amén. Pero hay categorías de regalos, ¿cierto? Todos los regalos son chéveres. ¿Sí? Si a mí me regalan un bombombum, a mí chévere, ¿verdad? Hay regalos que son como detalles, que la chocolatina, que la florecita. Hay otros regalos que tienen otra categoría, ¿cierto? Que te da la gente cercana. Como la joya, el reloj, no, mira el reloj que me regaló mi esposa y tal, ¿sí? Pero hay unos regalos que se salen, mejor dicho, de toda proporción, que son, mejor dicho, lo máximo. En Perú dicen ya no ya. O sea que esto es lo último, esto es lo mejor, ¿sí? Lo más grande. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de la persona, la pastora que predicó el domingo pasado. Buena pastora, buena predica, ¿verdad? Buena. Yo estaba embobado ahí, se me salía la baba con esa predicadora. Y ella decía, hablaba de unos amigos que recibieron un regalo, por ejemplo, un viaje, un regalo tremendo. Y me acordaba de ese regalo porque eso fue, o sea, salido de toda proporción. Eran unos tiquetes hasta Estados Unidos, después hasta Hawái, a Los Ángeles, que las entradas a los parques, o sea, todo incluido, ¿sí? Entonces, Dios nos quiere dar un regalo grande y poderoso, el Pentecostés, ¿sí? El Pentecostés nos habla de un regalo que Dios nos dio, que después de la salvación, quizá es el regalo más grande. Ahí uno dice, mejor dicho, Dios se pasó con ese regalo. Pentecostés se llama Pentecostés porque eso lo celebraban los judíos ortodoxos, los judíos, los religiosos hebreos, celebrando que 50 días después de la Pascua, después de que ellos pasaron el Mar Rojo, Dios le dio la ley a Moisés. Y bueno, eso tenía otras connotaciones, que la cosecha, que tal, pero ese era el centro de la celebración. Entonces, 50 días después de la muerte de Jesús, ese día de Pentecostés, que celebraban los judíos el Pentecostés, Dios nos dio por primera vez ese gran regalo. ¿Y cuál es ese gran regalo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes. Interesante, comparando lo de la ley de Moisés con que en el Nuevo Testamento se habla de la ley del Espíritu, ¿sí? En nuestro corazón. En esa fiesta judía llegaban judíos y prosélitos, que son no judíos que se han convertido a la religión hebrea. Todos ellos llegaron a esa fiesta y ese fue el día que Dios escogió, no sé, me parece que Dios es estratégico, ¿cierto? Para derramar, porque venían de todas partes del mundo conocido. Y ese fue el día que Él escogió derramar su espíritu sobre los discípulos que estaban allí presentes. Entonces, para nosotros, los creyentes, el Pentecostés representa la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué representa el Pentecostés para nosotros? Pues la llenura del Espíritu Santo.
en la vida del creyente. Uno de los regalos más grandes, más espléndidos que Dios puede darte es eso, es el Espíritu Santo sobre tu vida. Dile al que está a tu lado, hoy puede ser tu día de Pentecostés. Hoy puede ser tu Pentecostés. El Pentecostés que registra uno de los regalos más grandes, más espléndidos que podamos recibir de parte de Dios. Y vamos a ver en Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, qué es lo que incluye ese regalo. La plenitud, eso ya lo dije. Y ese regalo incluye una promesa cumplida. Dile al que está a tu lado, una promesa cumplida, el cumplimiento de una promesa. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahí está la promesa de Jesús para sus discípulos, para los creyentes. En Hechos 1:8, unos versículos más adelante dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibirán cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mira lo que dice también, te dije que íbamos a hablar de Hechos 1, capítulo 1 y capítulo 2, donde habla de este tema. Más adelante, en Hechos 2, capítulo 17 y 18, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Esta era una promesa también que estaba en el Antiguo Testamento. Esa promesa estaba en Joel, capítulo 2, 28 y unos versículos más adelante. O sea, Dios había prometido para nosotros este regalo. Este regalo es prometido en el Antiguo Testamento, aquí en el libro de los Hechos, pero en Juan capítulo 16 los discípulos están intrigados, están como asustados de que Jesús está ya anunciándoles que se va. Y Jesús le dice, no, tranquilos, que a ustedes les conviene. ¿Alguien te ha dicho algo así? No, tranquilo, eso te conviene. ¿Sí? ¿Te han dicho así alguna vez? Dile al que está a tu lado, te conviene. Le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no enviaría al Consolador. La otra versión dice al abogado defensor, al consejero, dice otra versión. Entonces, más prometido ese regalo, ¿para dónde, verdad? Dios tiene grandes, ¿cuántos entienden eso? Que Dios tiene grandes promesas para sus hijos. Y esta promesa en especial este regalo tiene que ver con una persona, es el Espíritu Santo llenando a todos los creyentes. ¿Te imaginas? El Espíritu Santo, Dios mismo, morando en nosotros, habitando en nosotros, Dios mismo llenándonos con el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. ¿Qué te parece ese regalo? ¿Sí? Está más chévere que ese viaje todo incluido, ¿verdad? Esto incluye una promesa, esto incluye muchas cosas, esto incluye un gran poder. Es la misma presencia de Dios sobre ti y sobre mí. Personas, pues hay discusiones en cuanto a si el Espíritu Santo es cuando tú recibes a Cristo o cuando te llenas del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo está presente en esos dos eventos. En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vivifica tu espíritu, pero con el
bautismo con el Espíritu Santo, nosotros somos sumergidos. ¿Cuántos quieren ser sumergidos en el Espíritu Santo? ¿Cuántos están hoy esperando ser sumergidos? ¿Cuántos tienen fe hoy de que van a ser sumergidos, llenos del Espíritu Santo? Entonces, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú recibes la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, cuando tú recibes esa promesa, ese regalo, tú lo que recibes es el poder de Dios, ¿verdad? Porque nosotros como creyentes, pues sí, nos entregamos al Señor, pero tú para vivir la vida cristiana, para ser discípulo de Cristo, para hacer lo que Él te pide, tú no lo vas a poder hacer en tus fuerzas. Tú no lo vas a hacer por tu linda cara. Tú no lo vas a poder hacer por tu inteligencia. Tú no lo vas a poder porque eres hábil o porque eres muy religioso. Tú necesitas el poder de Dios operando en tu vida. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Es que tú necesitas el poder de Dios. Sacúdelo, dile, tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas el fuego de Dios. Si tú eres un cristiano inteligente, tú no puedes prescindir de ese regalo. Como decir, yo no quiero. Necesitas el poder de Dios para vencer la tentación. Nosotros nos enfrentamos todos los días a tentaciones. Y tú necesitas el poder de Dios para vencer. Sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo no vas a poder vencer. Tú necesitas el poder de Dios, el Espíritu Santo para orar, ¿sí? Que Dios sea Dios mismo dirigiendo tu oración, ¿te imaginas? Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Más adelante vamos a hablar de cada una de estas cosas. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para oír la voz de Dios, para comunicarte con Dios, que tú le hablas a Dios y Dios se comunica contigo. Y el que habla a tu corazón es Dios, Espíritu Santo, que vive en ti, en el cual tú estás sumergido cuando recibes esa promesa. Entonces, surgen algunas preguntas quizá acerca de esta promesa. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quién es esta promesa? Mira lo que dice el capítulo 2, creo que lo puse o no lo puse, 17, capítulo 2, versículo 38. Me estoy adelantando en el texto, pero ahorita vamos a ir al inicio del texto. Luego de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predica a los que están ahí presentes ese día del Pentecostés, le dice, esa promesa es para ustedes, es para sus hijos y para los que están lejos. Y entre corchetes dice y. ¿Qué dice ahí entre corchetes? Dice y. Ahorita te digo por qué enfatizo en eso. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor. Hay gente que está diciendo hoy que es que esa promesa era para los discípulos de ese entonces, para los creyentes de ese entonces, pero Pedro desde antes está anunciando para quién es la promesa. Dice que es para ellos, los que estaban ahí, para los hijos de ellos, para los que están lejos, ¿sí? Para nosotros. Al pie de página, esa ahí nos manda un pie de página donde habla de otra forma de traducirlo. Dice, para la gente en el futuro lejano. Si tú tienes la Nueva Traducción Viviente, míralo para que no digas, no, es que el pastor está echando cuentos ahí. Tú puedes ver en el pie de página, o si es en la Biblia digital, pues dale clic a esa ahí. Y dice que es para todos los que creemos en Él. Mira que Jesús les dijo a sus discípulos, mira, estas señales seguirán a ¿quiénes? A los que creen en mi nombre, bueno, echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y hablarán en nuevas lenguas. Más adelante vamos a hablar en nuevas lenguas, pero esto está hablando de la promesa, de la llenura del Espíritu Santo para nosotros los creyentes, ¿verdad? Nosotros entramos en ese plan.
nosotros los gentiles, nosotros los que estamos lejos, nosotros los que hemos creído en Él. Ahora, la cita completa dice así, capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces la pregunta que quiero hacer, ¿es necesario bautizarse para poder recibir esa promesa, para poder recibir ese regalo? ¿Qué creen? Hay una ley en matemáticas, yo no soy matemático, pero yo busqué ahí en Google. Sí, exacto, pero se llama la ley de la conmutatividad. Me cuesta trabajo porque no soy matemático, eso lo vi en el colegio. Pero dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Y por qué lo digo? Y yo creo que se cumple esto en este asunto. ¿Por qué lo digo? Porque si tú vas adelante al libro de los Hechos, en capítulo 10, está Pedro y Dios le muestra, mira, por una visión que fuera a predicarle a unos gentiles. Él nunca iba a ir a predicarle a los gentiles. Él pensaba que él era un judío, que era santo, santo, santo y que él no se juntaba con esa chusma, ¿sí? Porque pero Dios a través de una visión donde baja un lienzo y unos animales impuros y puros, y le dice Dios mata y come, y al final lo que Dios le estaba diciendo era que fuera a donde esos gentiles, ¿sí?, a predicarles la palabra, que no eran judíos, que no seguían la ley de Dios. Él nunca lo hubiese hecho si Dios no se le revelaba. Ahora, estaba ahí con estos hermanos gentiles y él como que pensó, bueno, yo llego, o hay que obedecer al Señor, estos son impuros, yo voy, predico y me voy, ¿sí? Creo que ese era el pensamiento de Pedro, y yo creo que él nunca hubiese pensado en imponerle las manos a ninguno de esos gentiles, porque se iba a contaminar. Ese era su pensamiento, era el pensamiento de los judíos de esa época. Ponerle las manos, no, ya eso es demasiado. Yo voy, predico y para atrás, ¿sí? No sea que se me pegue un poco de esa inmundicia de los gentiles. Pero ¿qué pasó mientras él estaba predicando? ¿Se acuerdan qué pasó mientras él estaba predicando? O sea, él ni siquiera tuvo digamos, la necesidad de imponerle las manos a estas personas. El Espíritu Santo se derramó sobre esos gentiles y él quedó plop, ¿sí? Cuando vio lo que sucedió, lo que Dios estaba haciendo, es que también a los gentiles Dios quiere darles esa promesa, Dios quiere darles el evangelio. ¿Y qué sucedió después de eso? Se bautizaron. Entonces, por esa razón yo creo, pero también hay una segunda razón, porque conmigo pasó igual. Yo primero, en el mismo día, yo recibí la salvación. Yo entendí, en ese día que estaban ministrando el Espíritu Santo, yo entendí que solamente a través de Jesucristo había salvación, que no era por mi religión, que no era por mis buenas obras, que yo iba a poder acceder a la presencia de Dios, acceder al perdón de los pecados, ¿sí? Ese día yo entendí que Jesucristo era el único y suficiente Salvador, que Él entregó su vida por mí, y se dejó pues azotar, herir, como un plan que Dios tenía para limpiarme, para salvarme, ¿sí? Y ese mismo día que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ese mismo día fui lleno de la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Y días después tomé la decisión de bautizarme en agua. Entonces, si tú hoy dices que yo no me he bautizado en agua, hermano, el bautismo, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo es para ti. Dile al que está a tu lado, la plenitud del Espíritu Santo, lo que Dios quiere hacer. ¿Será que voy? ¿Será que sí voy? ¿Será que...?
no me he bautizado, no he hecho la primera comunión cristiana. Hermano, para todos los que estamos aquí, bueno, no existe eso de la primera comunión cristiana. Eso puede ser el primer día que uno de nuestros niños come el pan y el vino que aquí. Pero lo que sí tú necesitas es haber reconocido a Jesucristo, haberte arrepentido de tus pecados, haber dado tu vida a Jesús como el único Señor y Salvador. Al final, si tú no lo has hecho, vamos a hacer una oración. Te vamos a guiar en una oración para que tú puedas reconocer a Cristo. Hay algo muy importante que entender también aquí. ¿Quién es el que bautiza? Hay unos que están cantando ya. ¿Quién es que bautiza? Jesucristo es el que bautiza. Mira lo que dice este texto. No lo puse. No lo puse, pero versículo 2:33 lo puedes mirar en Hechos. Capítulo 2, versículo 33. Estamos en Hechos, ¿cierto? Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando, Pedro está predicando acerca de Jesús y dice, ahora Él, Jesús, ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo. Dios, el Padre, le dio al Espíritu Santo a Jesús para que lo derramara sobre nosotros. Ese texto que leímos al principio es que Jesús les decía, Juan los bautizó en aguas, pero viene esa promesa del Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesús fue bautizado en aguas, Juan le estaba diciendo a sus discípulos, él es el del que dice la Escritura, yo los bautizo en aguas, pero Él los bautizará en el Espíritu. Entonces, ¿quién es el que va a bautizarte? Entonces, cuando tú hoy seas bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, no al pasar de los años, 5 o 10 años, no digas, ay, es que a mí el pastor Julio fue el que me bautizó en el Espíritu. El hermano fue el que me bautizó en el Espíritu Santo, ¿sí? El pastor Ricardo me bautizó en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos bautiza? ¿Sí? Y fíjate que a veces, como en el caso de estos gentiles de Hechos 10, nadie les impuso las manos. Hoy vamos a pedirle a algunos hermanos que pasen acá, los pastores, que oren por ti para que tú recibas el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Pero nosotros solamente somos herramientas de Dios. Es Jesús el que bautiza. Dile al que está a tu lado, es Jesús el que bautiza. Como te decía, hay muchas veces que solamente, y muchos testimonios de gente que escuchó por ahí del bautismo con el Espíritu Santo, y en su oración le dijo, Señor, ¿sabes qué? A mí me gustaría recibir ese poder que han recibido estos hermanos que hablan de ese bautismo. Y por allá en un devocional, en un tiempo de alabanza, empiezan a hablar en lenguas. ¿Sí? Dios los bautiza en esa relación personal con Dios. Qué bueno pues que hoy hay personas que van a estar orando por ti, pero el que bautiza es Jesucristo. Ahora, este regalo incluye una evidencia. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo
Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Te imaginas lo que sucedió ahí? Dios se movió, hubo unas señales como físicas, las lenguas de fuego, un viento. Y estas personas empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen, dice la otra versión. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Desconcertados como van a quedar algunos hoy al escuchar esas lenguas que Dios da a los creyentes. Estaban totalmente asombrados, como vamos a quedar algunos de los que estamos acá hoy. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia. O sea, es gente que no eran de Galilea, ¿sí? Ellos no hicieron el Open English, ni ninguno de esos cursos. De una manera sobrenatural, el Espíritu Santo vino. No tenían el Duolingo, ¿sí? O el Siri que les traducía. Y empezaron a hablar en esas lenguas de todas estas gente de todos estos lugares. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, ¿sí? De las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Hay una evidencia. ¿Qué más dice ahí? Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaba diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Entonces hay una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Inicial. Ellos hablaban en lenguas, unas lenguas que el Espíritu da. Interesante. Yo estuve en un servicio donde alguien empezó a profetizar en lenguas. Yo conocí a este joven y sé que no era, o sea, no había estudiado idiomas. Y cuando alguien se para llorando y empieza como a interpretar, y él decía, ustedes no se dieron cuenta, hermanos, que él estaba hablando inglés, ¿sí? Pues para nosotros es como decir, muy común el inglés. En ese momento, en ese lugar, no. Personas musulmanes han llegado a los pies de Cristo porque han escuchado a otro hermano hablar en su lengua, ¿sí? ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu Santo. Son unas lenguas vitales para la vida del cristiano. ¿Para qué? Para comunicarnos espiritualmente con Dios. Dice un texto en Corintios, dice, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Las lenguas son una línea directa para hablar con Dios, ¿sí? Dice otras cosas, como que el que habla en lenguas pídele a Dios que puedas interpretarla, ¿sí? Pero normalmente tú no entiendes las lenguas, pero espiritualmente sí está sucediendo algo. Estás hablando con Dios, te estás comunicando con Dios. La Biblia dice que a veces nosotros no sabemos cómo orar. ¿Te ha pasado así? ¿Qué oro? O sientes una inquietud en tu espíritu y tú dices, ¿qué estará pasando? ¿Cómo voy a orar? Y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué se refiere esto? A esas lenguas que Dios nos da. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo dirige nuestra oración. Recuerdo que
bueno, voy a tratar de acordarme lo más detalladamente posible, pero estábamos en Lima, estábamos con los dos, con mi esposa, mis dos hijos. Eso no fue ahorita en el viaje misionero, sino la vez que estuvimos de vacaciones. Y yo no sé por qué estaba yo en la calle. Mi esposa me habrá mandado a hacer algo, ¿sí? Y el asunto era caminando. No me acuerdo qué era lo no, qué fue lo por qué estaba yo fuera sin ellos. Pero mientras yo iba caminando, empecé a sentir como una inquietud en mi espíritu. Yo, ¿qué será esto? Y empecé mientras caminaba, el camino era largo, eh, y empecé a orar en lenguas, a orar en lenguas, a orar en lenguas, y una inquietud, una cosa, un fastidio, algo en tu espíritu como que no te dejaba tranquilo, y empecé a orar en lenguas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando como que vino la paz de Dios a mi vida. Ya cuando como que sentí tranquilidad, dije, uy, gracias, Señor. Al día siguiente íbamos a ir teníamos un paseo de playa, y la playa quedaba más o menos alejadita del casco urbano, y fuimos allá, nos metimos. Creo que Rocío, ella es testigo de lo que pasó, Rocío eh, Velasco. Y de regreso veníamos en un bus. Ese bus era un bus como interprovincial. ¿Qué bus era ese? Bueno, un bus. Y ese bus perdió los frenos. Delante de él, él pues tenía que hacer la parada para dejar a los pasajeros, y adelante había otro bus, y ese bus se estrelló contra el del frente. ¿Sí? Yo tenía a Juan David cargado, y yo simplemente sentí esto, no me pasó nada. A mi esposa no le pasó nada, a Rocío no le pasó nada, Juanse como que alcanzó a pegarse acá. Pero cuando tú te paraste del bus para salirte del bus estrellado con todos los vidrios, había gente herida por acá, ¿sí? Cortada, jóvenes, se bajaron de ese bus todos vueltos. Y bueno, lo de Juanse solamente fue un golpecito en la boca. Después yo entendí por qué Dios me estaba llamando como a orar en lenguas, hasta que sintiera esa paz. Dios nos guardó. Y a veces eso es lo que pasa en tu vida de oración. No sabes qué pedir. Tienes una inquietud. No sabes por qué. Dios quizá pone una persona en tu mente, pero no más. ¿Sí? Una situación en tu mente, pero no más. El Espíritu Santo empieza a dirigir tu oración. También las lenguas, dice la Biblia, que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Tú empiezas a crecer espiritualmente, ¿sí? Tú empiezas a edificarte personalmente, tu espíritu empieza a crecer, tu alma empieza a someterse a tu espíritu empieza a someterse al Espíritu Santo de Dios. Eres edificado. Y cuando tú lees el libro de los Hechos, si no crees eso, pues lo podemos discutir, pero en otro escenario. Siempre que alguien fue bautizado en el Espíritu Santo, siempre habló en lenguas. Yo creo firmemente que el hablar en lenguas es una evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da entonces las lenguas? Quiero enfatizar esa parte porque también hay cosas que pasan en la iglesia. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿quién es el que da las lenguas? Respóndele. Entonces, es el Espíritu Santo el que pone las lenguas en tu corazón, es el Espíritu el que pone las lenguas en tu espíritu, es el Espíritu Santo que pone esas lenguas en tu mente cuando tú estás siendo ministrado, ¿verdad? Conforme al Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué quiero enfatizar es que es el Espíritu? Porque no es el que ministra el que te da las lenguas.
No es el que ministra el que te da las lenguas. Y si alguien, hermano, en esta iglesia te ha ministrado a ti de esta manera que te voy a decir, hermano, perdónanos. Y si tú eres el que has ministrado así, hermano, arrepiéntete. Porque es el Espíritu Santo el que ministra las lenguas. O sea, cuando tú ministras a alguien para que reciba el Espíritu Santo, nunca hagas esto, nunca le dices, hermano, repite conmigo, salta a la baranda. A ver, repite, salta a la baranda, salta. Y el hermano ahí salta a la baranda. Repite, salta a la baranda, salta. Saca la bazuca, saca la bazuca, saca la bazuca. Dice mi esposa que parece una champeta. Al fin y al cabo soy cartagenero, amor. No es el que te ministra, el que te da las lenguas, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Por un lado es eso, el Espíritu Santo es el que te va a bautizar y el que va a poner en tu corazón y el que va a poner en tu espíritu esas lenguas espirituales. Tú sientes esa llenura, sientes ese poder y el Espíritu Santo te las da. Pero, ¿quiénes son los que hablan? Dice, y comenzaron a hablar. ¿Quiénes eran los que hablaban ahí? Los que estaban ahí, ¿sí? Por un lado, entonces, nosotros, el Espíritu Santo las da y nosotros las hablamos. O sea, no sucede que entonces el Espíritu Santo te toma, te estremece, te agarra las cuerdas vocales, te coja la lengua y empieza a movértela, ¿sí? No, eso no va a suceder. Eso es como espiritismo, ¿verdad? Nosotros no somos medium del Espíritu Santo. No es que pierdes el control y no pasa así. Él pone en tu corazón, Él pone en tu mente las lenguas y nosotros las vamos a hablar. Tú te lanzas a hacerlo por fe. A veces el temor impide que tú recibas esa llenura. Tú las hablas por fe, porque crees que Dios te está bautizando, porque hay un principio, y es que todo aquel que pide, recibe. Cuando tú pides el Espíritu Santo ya está haciendo algo. Ahora, hay otras evidencias. No voy a hablar de todas las evidencias, pero hay otras evidencias. Dice, esa promesa de Joel que está en Hechos 2, 17 al 18, dice, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, profetizarán. Entonces hay otras evidencias. Tú puedes mirar Corintios 12, tú puedes mirar Corintios 14. Tú empiezas a escuchar la voz de Dios, tú empiezas a ejercer los dones espirituales. ¿Cuántos saben que con ese bautismo incluye esa llenura, ese regalo incluye otros regalos que son los dones espirituales? Primera de Corintios 12. Entonces Dios empieza a revelarse de una manera especial en nuestras vidas, visiones, sueños, profecías. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? La guía de Dios. Entonces, hay otras evidencias, no solamente es el hablar en lengua, las lenguas es la evidencia inicial de que has sido bautizado en el Espíritu Santo, pero tú empiezas a escuchar la voz de Dios, a profetizar, a ejercer los dones, Dios empieza a revelarse a tu vida de muchas maneras. Y con este versículo quiero también como enfatizar una cosa, dice, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero entre la multitud, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Es todo. Y yo quiero que pienses en lo siguiente, leyendo esos versículos, de repente tú dices, esa cosa es como rara. A mí, yo sé que los cristianos hablan en lenguas y sí, es verdad que en esto del hablar en lenguas ha habido excesos, ¿sí? Pero no te pierdas de las promesas, de las bendiciones que Dios quiere darte simplemente porque otros cometen excesos.
De repente tú dices qué ridiculez o te burlas del asunto, pero yo quiero que pienses en algo. ¿Qué sientes cuando tú te esmeras por dar un regalo? Tú dices, lo piensas y dices, este regalo, esto le va a ser útil, este va a ser un regalo chévere para esta persona. Y esa persona como que dice, ah, mira lo que me regalaste, ¿para qué sirve esto? Esto no me gusta, qué cosa rara. O se burla de tu regalo, ¿cómo te sientes? Como menosprecia ese regalo o que desprecia ese regalo. A lo que voy es que si Dios nos da un regalo, es porque tiene un propósito. Ya hemos visto algunos propósitos de las lenguas. Si Dios te da un regalo es porque tiene un propósito. O sea, no deberíamos despreciar o menospreciar esos regalos que Dios nos da. Es un gran regalo. No lo desprecies. No lo menosprecies. Así no lo entiendas del todo. Abre tu corazón y dile, Señor, yo no lo entiendo mucho, pero yo me dispongo. Y yo quiero por la fe, por la oración, recibir ese regalo. ¿Cuántos hoy quieren recibir ese regalo? Hoy lo vas a recibir. Dile al que está a tu lado, hoy lo vas a recibir. Oiga, pero con fe, hermano, con fe. La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Un propósito, este regalo incluye un propósito, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Entonces aquí está hablando de un propósito por el cual tú recibes la llenura, la plenitud del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tiene un propósito, ¿sí? La unción, a veces tenemos conversaciones de la unción. Uy, qué predicador tan ungido. ¿Lo escuchaste? Uy, qué predicadora tan ungida la del domingo pasado. Esa alabanza, eso estuvo ungido, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que esté mal lo que estamos diciendo. Esa comida, estaba ungida esa comida. Buenísimo. Hay gente, bueno, abusos en el pentecostalismo, sí, es verdad. Recuerdo un evangelista, no sé cómo llegó a la carismática cuadrangular de la iglesia que me congregaba a Cartagena. Yo solamente fui al evento, yo no lo invité. Pero el hombre decía, no, hermano, la unción, era estadounidense. Entonces, mira la unción, yo la tengo en la mano, la pasas para la otra mano, mira, está. Y uno puede jugar con la unción mira, uno puede lanzar la unción. Era como un Iron Man cristiano, una cosa así. Después mi hermano me pilló haciendo de que, hey, deja la cosa, ¿sí? Pero tenemos ideas de la unción, pero ¿cuál es el propósito de esa unción, de esa llenura? ¿Sí? Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero ahí dice, para para llevar las buenas noticias a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable, el año del favor del Señor, el propósito de la unción, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es entonces? Según Hechos 1:8, es que seamos sus testigos. No es que nos sintamos chévere, ay, qué chévere, eso estuvo ungido, ¿sí? No es que simplemente uy, yo me ericé, que mueva nuestras emociones. Dios nos ha hecho con emociones, está bien, que te emociones, que llores, que te quebrantes, que te erices.
Pero el propósito de la unción, el propósito principal no es eso. No es impresionar a los demás. Uy, ahora tengo el poder. La unción te la voy a lanzar. Para que veas cómo te caes bajo el poder. No, no es impresionar. Es ser sus testigos, es hablarle a todas las personas, a la gente, en todas partes, acerca de lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Ha hecho algo Jesucristo contigo? Él perdonó tus pecados, Él te salvó del infierno. Él te sentó en lugares, dice la Biblia, en lugares celestiales. Él te ha dado el Espíritu Santo. ¿Será que tienes poco por contarle a las personas? Tienes muchas cosas que contarles. El mensaje del Evangelio, así como Él te salvó a ti, puede salvar a otros. Si tú, lleno del Espíritu Santo, abres tu boca y compartes con otros el Evangelio, es ser sus testigos, es que podamos hacer las cosas que Jesús hizo, y dice Jesús dijo, y aún mayores. ¿Qué hizo Jesús? Él sanó a los enfermos. Él echó fuera demonios. Él predicó el mensaje. Y la Biblia dice eso, y a los que creen en mi nombre hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Tú puedes hacer todas estas cosas que Jesús hizo, pero no con el propósito de vanagloriarte, de caminar sobre las nubes y creerte el mejor cristiano del mundo y mirar a otros por encima del hombro porque tú sí sanas a los enfermos. No, es para que las personas conozcan a ese Dios grande y poderoso, a ese Dios fiel, a ese Dios que puede salvar a todo aquel que se acerque a Él con arrepentimiento y con fe. Hay un propósito. Mira lo que sucede, lo que sucedió con los discípulos. Mira, voy a ponerlo como en mis palabras, pero es lo que creo que sucedió. Jesús les dice, mira, ustedes van a hacer grandes cosas. Ustedes van a predicar el evangelio, ustedes van a hablar en nuevas lenguas, ustedes van a echar fuera demonios, ¿sí? Ustedes van a llenar este mundo del evangelio. Ustedes van a testificar acerca de mí. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, listo, Jesús de una. Como dicen acá, ¿qué hay que hacer, Jesús? Vamos de una. ¿Cómo decimos? Eso es diciendo y haciendo. Otros dicen, vamos para esa, Jesús. ¿Y Jesús qué les dice? Espere. Para hacer todas estas cosas que yo les pido, ustedes necesitan algo, o más bien a alguien. Y ese es el Espíritu Santo. Así que ustedes vayan, reúnanse y esperen la promesa del Espíritu Santo. Listo. ¿Verdad? Lo que quiere decir que antes de llevar el evangelio a todo el mundo, antes de salir a las misiones, antes de evangelizar, antes de orar por los enfermos, nosotros necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser llenos de ese poder. Estos versículos no los voy a leer, usted lo puede leer en la casa, tarea en casa, pero el verso 14 al 36, Pedro, que negó a Jesús delante de unos poquitos, ahora se para delante de 5,000 personas, ¿sí? Lleno del Espíritu Santo y da un mensaje poderoso, valiente, confronta a los que están ahí. Y eso no lo podía hacer Pedro delante de estas personas con las cuales negó a Jesús. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, ahora está cumpliendo con el propósito de la unción de Dios, del poder de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Predicar el evangelio. Ese día, como les decía, más de 5,000 personas se convirtieron al Señor. Digo más de 5,000 porque en ese entonces no acostumbraban, solamente acostumbraban a registrar a los varones, ¿sí? Pero mujeres y niños seguramente estaban ahí recibiendo esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, tú no puedes predicar el evangelio con efectividad sin el poder del Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo
tú vas a recibir todo lo que necesitas. Es que yo no he hecho el curso bueno, hazlo. Es que yo no he hecho el instituto bíblico, listo, métete al instituto bíblico, pero todo lo que necesitas tú para predicar del evangelio, para testificar, es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces hoy tú serás lleno con el Espíritu Santo de Dios. No es solamente para que sientas placer, el placer de sentir a Dios, qué bueno si lo sientes, pero es más que eso, es para que salgas a testificar de lo que Él ha hecho contigo, es para que salgas y compartas con otros del Evangelio de Jesucristo, es para que lo hagas con ese poder. Entonces, recibe hoy ese regalo. Dile al que está a tu lado, hoy es tu Pentecostés. Dile, hoy serás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir ese regalo? Lo primero es entregar tu vida a Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos tener una relación con Dios porque somos pecadores. El pecado impide, hay una barrera entre nosotros y Dios y eso es por nuestro pecado. Pero Dios nos ama. Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte vida eterna, Dios quiere perdonar tus pecados. Por eso Jesucristo vino a este mundo. Él fue azotado, herido, humillado. Él sufrió la cruz para que tú no tuvieras que sufrir ese castigo. Y el castigo, dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Jesús entonces llevó el castigo que nosotros merecíamos, la muerte que nosotros merecíamos. Para que si tú le reconoces a Él como el Señor de tu vida y como tu único y suficiente Salvador, porque no es por las cosas que podamos hacer nosotros, es solamente por el sacrificio de Cristo. Tú solamente tienes que extender esa mano que con tu fe, extender esa mano que recibe la gracia de Dios para ser salvados, para ser perdonados. Es que tú recibas hoy a Jesucristo como tu único Señor y como tu único Salvador. Es entregarte a Cristo. Si alguien quiere entregarse a Cristo, yo quiero que la iglesia cierre los ojos. Esto es lo primero, es entregarle la vida a Cristo. Ese realmente es el regalo más valioso que tú puedes recibir hoy. La salvación de tu alma. A través de Jesucristo. Él es el único que te puede salvar. En ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia. Dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. No es la religión, no son los ídolos, es Jesús. Yo quiero invitar entonces a la persona que hoy quiere recibir a Jesús en su corazón. Si puedes levantar tu mano y decir, yo quiero recibir a Cristo. Si tú reconoces a Jesucristo hoy, puedes levantar tu mano. Veo tu mano, Dios te bendiga. Yo veo tu mano, Dios te bendiga. Qué buena decisión están tomando, veo su mano. Él es el único que te puede salvar. Veo tu mano, que Dios te bendiga. Te felicito por esa decisión. Dios te bendiga allá atrás. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una vez tú recibes a Cristo en tu corazón, tú puedes gozar de una relación con el Padre. Tú puedes entender, yo soy un hijo de Dios. Porque esta bendición es solo para los que creen. Por eso, yo te invito a que hagas una oración de corazón. No repitas solo por repetir, sino de todo corazón, arrepintiéndote de tus pecados, poniendo la fe en Jesús. Dile a Él, Señor Jesucristo, yo te abro la puerta de mi corazón.
yo te pido que entres en Él. Yo te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Yo me arrepiento de mis pecados. Piensa en esos pecados que has cometido delante de Dios y dile, yo me arrepiento de mi pecado, de la mentira, del odio en mi corazón, de la inmoralidad, de la corrupción, de todas esas palabras que he dicho con mi boca que te ofenden, de participar en la hechicería, de participar en la idolatría. Perdóname, Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón porque yo he sido realmente el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Dile al Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo pongo mi fe en ti y únicamente en ti para salvación. Dile al Señor, desde este día en adelante, yo sigo en pos de ti. Aleluya. Dice la Biblia que por estas personas que se han arrepentido, hoy que han reconocido a Jesús, que se han convertido a Él, hay fiesta en los cielos. Amén. ¿Qué más debo hacer si yo quiero recibir ese regalo? Y es pedirlo. En Lucas capítulo 11, versículos 13 y 15, me gusta una versión que se llama la Nueva Biblia Viva. Dice, pues si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Yo te decía, hay un principio en la vida espiritual. Si tú pides, recibes. Si tú le pides al Padre, en este versículo que nos está mostrando es que lo que Dios quiere, te está pidiendo para que tú recibas el bautismo, la llenura con el Espíritu Santo, es que tú se lo pidas a Dios. Que tú se lo pidas con fe, que tú se lo pidas creyendo. En ese mismo momento donde tú le pides a Jesús, le pides a Dios con fe que te bautice, Él empieza a llenar tu vida. Él empieza a hacer una obra en tu vida. Ya estará viniendo una respuesta de Dios. Él empieza a orar en tu vida. Yo quiero orar con esas personas que dicen, yo quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Si tú quieres recibir el bautismo con el Espíritu Santo, yo te invito a que lo pidas, le pidas al Padre. Y empieza a orar, a decirle, Señor, yo necesito ese poder, yo necesito esa llenura, yo necesito ese regalo tú me lo estás dando con un propósito. Por favor, bautízame con el Espíritu Santo. Dilo con fe. Pídelo de corazón al Señor. Yo necesito del Espíritu Santo en mi vida. Derrama el Espíritu Santo sobre mí. Derrama el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Úngeme, Señor. Yo quiero ser un testigo eficaz. Yo quiero ser un testigo fiel. Yo quiero salir a predicarle a otros las buenas nuevas de salvación. Yo quiero hacer las cosas que tú hiciste para que tú seas glorificado y tu nombre sea conocido. Echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, sanar a los enfermos. O que tú lo hagas a través de mí. Por eso te pido, bautízame con el Espíritu Santo de Dios. Ahorita al final vamos a ministrar a estas personas que quieren recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Hay otras personas que dicen, mira, yo sí una vez recibí el bautismo en el Espíritu Santo, yo hablaba en lenguas, yo he dejado apagar eso. Y yo, o tú simplemente dices, yo necesito una nueva llenura del Espíritu Santo. Yo te pido que también levantes tu oración y dile, Señor, yo necesito más ese poder, yo no puedo. Yo he dejado pasar días, meses, quizás años,
sin llenarme de ti. Yo hoy quiero, Señor, que renovemos, Señor, y que tú nos llenes con tu presencia, con tu poder, para que mi boca pueda hablar con poder acerca del Dios grande que tú eres. Lléname más. Yo necesito la llenura, el poder, la gracia, el favor, la unción, Señor, la unción del Espíritu Santo sobre mí. Dile, Señor, dame esa unción, dame esa llenura. Que no pase un día más, Señor, sin que yo sea lleno de tu presencia. Que no pase un día más sin que yo ejerza el don que tú me diste de hablar en lengua, Señor. Yo quiero pedirle a los pastores, a las pastoras, quizá obreros del altar, que pasen acá al frente. Y si tú nunca has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, hoy es tu día de Pentecostés. Hoy es tu día de Pentecostés. ¿Cuántos lo creen? Alguien acá al frente va a orar por ti. Mientras ellos estén ministrando el Espíritu Santo, Dios va a empezar a poner en tu corazón, en tu espíritu, esas lenguas. Tú lo único que vas a hacer es, por la fe, hablar esas lenguas que Dios mismo está poniendo en tu espíritu. No imites al que está orando por ti en lenguas. No ores en español. Solamente espera al momento que el Espíritu Santo te dé esas lenguas. Si hay alguien, por favor, pasa para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Iglesia, te invito a que ores. Vamos a levantar oración, iglesia, por estos hermanos que van a ser hoy bautizados con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre del Señor, yo ordeno que el temor salga de los corazones. Se va el temor en este momento. Tú bautizas, Señor, a tu pueblo con tu Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estaba aquí para consolar, estaba aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh, muévete, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, oh Señor, muévete en mí, muévete en este tu lugar, muévete, Señor, muévete, muévete, Señor, en mí. Oh, muévete, Señor, muévete, Señor, en ese lugar. Muévete, Señor, oh, oh, muévete, Jesús, muévete, oh Señor, muévete, Jesús, muévete, Señor, en tu iglesia, Señor, muévete, muévete, Jesús, muévete, fluye, Espíritu, fluye,
fluye y haz lo que quieras hacer. Traigo a ti mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Y haz lo que quieras hacer. Traigo a ti mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Y haz lo que quieras hacer. Traigo a ti mi vida para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Y haz lo que quieras. Que dicen, yo necesito más de Dios, más del Espíritu Santo. Voy a pedirles, ya es el tiempo, pero si tú tienes esa necesidad, vamos a estar aquí orando por ustedes. Tú dices, yo soy un creyente, yo he sido bautizado ya con el Espíritu Santo, pero quiero más de Él, quiero esa nueva llenura. Puedes pasar acá al frente y vamos a orar por ti. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me
su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hoy venimos delante de tu presencia. Espíritu Santo, tú estás hablando a los corazones. Y no necesitas, el Señor a veces no necesitas que alguien ore por ti, ¿sabes? Acá hay jóvenes con un llamado. Acabamos de escuchar la palabra del pastor, jóvenes profetizarán, personas mayores verán visiones. Vamos a empezar a creer, iglesia. ¿O qué vamos a hacer? Dios va a traer un avivamiento a este lugar y se siente, y hay gente que se va. Los que se quedan aquí, se los digo, van a recibir el doble, porque creen en Dios. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar? ¿O van a tener pasión por el Señor? Es tiempo que como iglesia nos apasionemos. No es casualidad. El Señor ha venido hablando estos días, estos domingos. Ha venido hablando a los corazones y les está diciendo a cada uno: los amo, los bendigo. Hubo una palabra que dijo: no más palabras, acciones quiero. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Hoy venimos delante de tu presencia y bendigo a las personas que están aquí orando. Y me paro por los jóvenes, me paro por las personas, Señor, que están desanimadas en este momento, que dicen: esto no es para mí, es para ti. El Señor te está hablando
Dios no va a tomar lo que el Señor tiene para ti. amor cayeron sobre mí. Más. Viene algo nuevo para esta Y iglesia. tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Iglesia, los invitamos a ponerse de pie. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por ese amor tuyo, Señor, y por esa manifestación, Señor, tan especial, tan poderosa, Señor, que nos asegura que somos hijos tuyos, Señor. En la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros anhelamos más y más, Señor, que debemos ser llenos de ti, Señor, llenos del fuego tuyo, Señor, ese fuego que nos consume, Señor, que nos asegura que somos tus hijos, Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, Señor, y nos permite decir: Abba, Padre. Gracias, papá. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye y nos da el poder que necesitamos, Señor, para ser testigos tuyos aquí en la tierra, Padre. Y esta mañana, Señor, no queremos irnos, Señor, de este lugar sin bendecir la vida de tus hijos, Señor. Tú conoces, Señor, toda circunstancia que ellos están atravesando en este momento, Señor. Para ti no es desconocida, Señor. Puede que para nosotros sí, pero no para ti, Señor. Y tú conoces, Señor, el anhelo de cada uno de mis hermanos, Señor, en su corazón, Señor. Conoces sus circunstancias, Señor, de tristeza, de desánimo, Señor. Quizá conoces la circunstancia económica que ellos están pasando en este momento, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que radiantes están los que a ti acuden, Señor, que jamás su rostro se cubre de vergüenza. Y yo pido, Señor, que esta sea una semana donde tus hijos, Señor, sean llenos del Espíritu Santo, Señor, y donde también haya respuesta, Señor, a cada una de sus necesidades, Señor, porque quizá a veces buscamos en el lugar equivocado, Señor, pero todo lo que necesitamos viene de ti, Señor, que ellos puedan esperar en ti, Señor, que lo mejor, Señor, de esta tierra, Señor, viene de tus manos, Señor. Dales la gracia, dales el favor, Señor, dales la unción, Señor. Dale, Señor, la provisión sobrenatural y abundante, Señor, que ellos están necesitando. Dales ese trabajo, Señor, que ellos están esperando, Señor. Dales la compañía, Señor, y sobre todo derrama sobre ellos esa certeza de tu amor precioso, Señor, que lo llena todo, que nos acompaña, Señor, y que sacia nuestra alma, Señor. Yo los bendigo grandemente y que puedan salir de aquí, Señor, con la certeza de que tú estás en